Bien, vamos de inmediato a conversar con don Luis Benavente, analista político de Vox Populi, a propósito de toda esta coyuntura política de los últimos días. Don Luis Benavente, buenos días, gracias como siempre por atendernos cada vez que lo requerimos. Buenos días, Ricardo. Un gusto Ujú. atender la llamada y saludarle. Bueno, lo que esperábamos todos era ayer era una movilización que responda justamente a la intención del público, de la población que está cansada de violencia, que está cansada de extorsiones, que está cansada de inseguridad, pero lamentablemente termina esto con un fallecimiento, con la muerte de una persona aparentemente por un disparo. Sí, ¿qué es lo que precisamente buscan los grupos violentistas que asustan a los ciudadanos para estas jornadas? Igual tuvieron a Inti y Brian, lo cual les valió para derrumbar un régimen legítimo, la sucesión legítimo que tuvo el señor Manuel Merino en su momento, hace unos años. Y hay un patrón, una vez que hay un presidente transitorio, completando un periodo, luego de una vacancia o de una renuncia, viene la agitación en la calle para bajarse a ese gobernante y sembrar el caos y meterse al poder, evidentemente. Eso lo hicieron con Merino, intentaron hacerlo con Boluarte, pero no pudieron. En el caso de Merino, ¿qué ocurrió? Que el Congreso le jaló de alfombra a Merino de una Ujú. manera realmente sin valores, sin ética política, sin valores políticos. El Congreso que había puesto a Merino le quitó respaldo y no le dio más camino que renunciar. El Congreso, en cambio, con Boluarte, cuando estas hordas incendiaron el Perú en diciembre del 2022 y en enero, febrero del 2023, inmediatamente de la sucesión de Boluarte al expresidente Castillo, incendiaron el país de una manera bárbara, pero no lograron el respaldo del Congreso. Hubo muertos que habrá que investigar, pero hubo mucha violencia extrema en muchos países. Si una horda se mete a un aeropuerto, toma violentamente la propiedad pública, privada, eso se responde con bala, incluidos los países más de derechos humanos como Suecia, Finlandia, Islandia, los países nórdicos. Por cierto que en la China, en Venezuela o en Ujú. Nicaragua, que son los países que defienden tanto esos asusadores, la bala probablemente se produce antes que ocurra el hecho, ¿no? Y ese es el patrón. Ahora, protestan contra un gobierno que acaba de entrar, ¿sí? Que no le han dejado un minuto para trabajar y ya protestan contra el gobierno. Punto uno. Punto dos, las protestas de la generación Z y las últimas protestas no han sido pacíficas. El derecho a la protesta es un derecho válido, Ujú. legítimo, yo lo respaldo, pero no a la protesta de violencia con situaciones extremas, con ataques contra la policía, contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, contra la salud y la vida de las personas. Y por otro lado, también hubo mucho anonimato, gente encubierta en máscaras. Tenían el derecho a una protesta legítima. Entonces, esa protesta está muy poco legítima. De otro lado, hay un suceso muy extraño. Ajá, ¿Cómo es posible que un testigo, y lo ya. pongo entre comillas la palabra testigo, diga que un agente del Escuadrón Terna disparó? Si es un agente encubierto, está vestido de civil, ¿cómo sabía que era un agente? Bien raro, ¿no? También pudo haber sido un terrorista que dispara para tener sus mártires, para tener sus nuevos Intis, Ryans, y inculpar al gobierno por el Ujú. hecho, Claro, vamos a etcétera, ¿no? esperar. Yo creo que definitivamente ha sido una jornada muy gris, muy oscura, nada legítima, donde se están aprovechando de la buena fe de personas que sí tienen derecho a la protesta por cosas que andan mal en el país, Bueno, Ricardo. mucha gente, muchos artistas se vio anoche, sobre todo por la tarde, al inicio de la movilización. Estos hechos, digamos ya de violencia, de enfrentamiento directo entre manifestantes y la policía, se Aló, producen aló. por los... Sí, ¿nos escucha don Luis Benavente? ¿Me logra Sí, sí, escuchar? sí escucho. Sí, le decía yo justamente, Sí, sí escucho. la marcha empezó, digamos, con
digamos, de manera pacífica. Hemos visto a muchos actores, a muchos artistas sobre todo, encabezando a las movilizaciones, que tienen, como usted lo decía, todo el derecho a protestar, pero hacerlo con su cartel, con su afiche, de manera pacífica. Y está contemplado en la Constitución, es una forma de expresarse, es parte de la libertad de opinión que tiene cualquier ciudadano. El hecho ocurre siempre, por lo general, ya después de las 10 de la noche, cuando ya, digamos, las grandes, quienes han participado de la movilización, toman ya su retiro. Usted, de acuerdo a lo que nos está explicando, a ver, esto ocurre ya en estos enfrentamientos que se han dado casi hasta la medianoche, porque uno veía por redes sociales las transmisiones. A ver, usted encuentra sospecha en estos últimas personas que se quedan, porque ya es una suerte de enfrentamiento directo entre manifestantes y la policía. Sí, yo diría que eso no ha sido protesta pacífica legítima. Esas han sido hordas que han causado terror. Eso se llama terrorismo, ¿no? Han afectado la propiedad pública, privada, han ido contra el derecho al libre tránsito, han cometido actos de violencia extrema, ¿no? Y es ¿Y, claro que y cuál sería esto la debería intención? ser investigado. Buscan desestabilizar, buscan bajar al gobierno, buscan meterse. Ha habido incluso propuestas realmente absurdas, inaceptables en una democracia de políticos o políticas que han propuesto a fulanas o sutanas para presidente de la República. No estamos en subasta de la presidencia. Ujú. El señor Gerí, guste o no guste, es un presidente constitucional de acuerdo a las reglas de juego, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al sistema político, luego de la vacancia de la señora Dina Boluarte. Y Ajá. entonces no tienen por qué, en el caso de la señora Marisol Perestello, ha propuesto que la señora Susel Paredes, la señora Flor Pablo asuman la presidencia. No, hay un presidente legítimo, no hay una subasta. Me extraña que una ex ministra, una persona que sabe algo de leyes, que ha sido miembro prominente de un partido político como el PPC, haga esas propuestas anticonstitucionales, ¿no? Entonces yo creo que acá hay un claro propósito de bajarse al gobierno para meter a alguien, y espero que esas declaraciones de la señora Perestello no estén vinculadas a ese propósito, ¿no? Porque entonces eso sería grave, ¿no? Que por un lado hordas Ujú. Ahora, delincuenciales en la calle, siempre en el caos, el terror, y por otro lado haya políticos que estén proponiendo ¿cómo, sucesiones inaceptables, ilegítimas. cómo debe actuar la nueva administración, la flamante administración? Porque esto ocurre prácticamente 24 horas después en que jura o juramenta un gabinete ministerial. Claro, es absurdo, ¿no? Y, a ver, un periodista me preguntaba antes de ayer si yo creía que iba a haber violencia de parte de la policía, y tuve que corregir a ese periodista de un medio importante. Tuve que decirle, la pregunta está mal hecha. Si se trata de abuso de poder, también tienes que preguntarme primero por la violencia de los manifestantes. Y creo yo que va a haber violencia de los manifestantes, lo que generaría la reacción. Y en la reacción de la policía hay un uso legal legítimo de la fuerza ante la violencia bárbara, porque también en ninguna parte del mundo se acepta que alguien haga violencia y que la policía no haga nada, no lo contenga. Eso es un Ujú. uso legal legítimo de la fuerza, ¿no? Entonces, hay toda un aparato para legitimar la violencia. El Perú ardió en el verano del 2023. Fueron actos extremos, llegaron a la situación de incendiar un automóvil en Puno con un policía adentro e incinerarlo, ¿de acuerdo? Y por cierto, los organismos de derechos humanos se preocupaban por todos los muertos que hubo, lamentablemente, Ujú. y no les preocupó los huérfanos de los policías muertos, no les preocupó las viudas de los policías muertos, y esos organismos de derechos humanos sistemáticamente defienden a terroristas, a criminales, a Puede, violadores, a ahora, delincuentes, jamás a esta, viudas, huérfanos de correcto. las víctimas del terror, de la delincuencia, de la criminalidad, de los violadores. Por lo Do- tanto, son organismos que para mí han perdido total legitimidad. Don Se Lucho, mueven solamente para sus intereses. Y don ahora Lu- estarán escandalizados como el muerto de ayer, que vamos a Ujú. ver de dónde vino. Yo no descartaría la probabilidad que haya habido un uso indebido de un policía, que se investigue, que se sancione, pero Efectivamente, tampoco descarto que haya efectivamente. el Tiene, uso de un
delincuente encubierto, pro-manifestante, para generar un mártir e irse contra el gobierno. Ellos Eh, quisieran en este momento que haya muchos muertos para poder validar sus excesos, sus malos propósitos, en sus cuanto, despropósitos. en cuanto Creo que hay que hablar con políticamente, claridad, Ricardo. sí, don Lucho, ¿en cuánto políticamente puede afectar este lamentable suceso, esta lamentable muerte de una persona en lo que significa el inicio de gestión del gobierno de José Gerí? Bueno, creo que el gobierno de ayer ha actuado correctamente. Ha indicado que se estaba filmando todo en un momento Ujú, dado, conjuntamente con la Municipalidad de Lima. El presidente ha lamentado los sucesos, ha pedido que haya una investigación exhaustiva, el Ministerio del Interior se ha pronunciado, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una actuación correcta de parte del gobierno. ujú, ¿Y cuánto lo puede afectar? Bueno, eso en realidad va a depender del Congreso, ¿no? Acá el mecanismo final depende del Congreso. Van a querer arrinconar al Congreso para ponerlo en una situación de que no les conviene a los congresistas ni a los partidos representados en el Congreso ujú. al presidente Gerito a bajárselo y meter a quien ellos quisieran, ¿no? Correcto. Don Luis Benavente, muchísimas gracias. Hubiéramos querido profundizar un poco más sobre el tema del nuevo gabinete, pero lamentablemente esta noticia nos cambió la agenda. Muchísimas gracias y volveremos a llamarlo para otra oportunidad. Muy amable. Gracias por la invitación, No, Ricardo. Buenos días. muy gentil a don Luis Benavente, que es justamente analista político y representa también como máximo ejecutivo de Vox Populi.